Una de ellas, que me contó mi mamá, tuvo la fortuna de aparecer en una recopilación de relatos de la noche, y aunque, como te dije, yo no he experimentado aún algo paranormal, sí hay una historia que puede ser lo más macabro que he vivido. Sucedió en San Chihuahua, uno de tantos poblados a pasos de la frontera con Estados Unidos, y donde estuvimos por algunos días. Fue por algo bastante fuerte que terminamos ahí. El taller donde trabajaba mi entonces pareja en Ciudad Juárez andaba en pasos muy extraños sin que supieran los empleados. Al dueño lo levantaron, el administrador terminó en la cárcel y los mecánicos tuvieron que desaparecer unas semanas en lo que todo se aclaraba. Carlos, mi pareja, era uno de ellos, y en ese momento acabábamos de tener a Carlitos, mi hijo. Nos prestaron una casita en aquel pueblo. Hasta allá nos fuimos una madrugada. Nos habían dado las llaves y nos dijeron que el lugar estaba ya amueblado y listo para que llegáramos, que lo acababa de dejar repentinamente una pareja que venía del sur. Llegamos al amanecer y aún con las limitantes del lugar, nos pudimos acomodar para descansar. Pero Carlos era muy trabajador y habíamos llegado apenas con unos pesos en la bolsa, así que muy temprano se salió a buscar algún trabajito que pudiera hacer por ahí, algo que nos diera para comer al menos ese día. Regresó por la tarde con comida y algo de despensa que nos ayudaría a pasar esos días. El lugar parecía desolado, esa esquina del pueblo por lo menos. La casa más cercana estaba como a 200 metros. Carlos me dijo que pusiera mucha atención de cualquier cosa rara, cualquier persona que no pareciera del pueblo que viera cerca de ahí. Como estábamos en la mera orilla, la última casa de una calle que terminaba justo ahí, no había razón para que alguien se acercara. Y sí, rápidamente vi a alguien, pero no se lo mencioné. Lo vi desde dentro, un punto rojo a lo lejos, detrás de la ventana. Parecía mirar hacia nosotros, como a 100 metros, justo en medio entre la casa más cercana y esa donde nos estábamos quedando. Parado ahí, en medio de aquella calle de tierra desierta. En ese momento, les puedo jurar, pensé que era una alucinación por el cansancio, pues aquella vestimenta roja brillante de pies a cabeza contrastaba mucho con lo árido y desértico, con el poco color de ese lugar. Estuvo parado o parada ahí un buen rato hasta que lo perdí de vista, y luego simplemente se fue. Todo eso se me pasó cuando llegó Carlos, pero varias veces más durante esa noche creí escuchar algo afuera. Los perros vecinos ladraban, pero muy a lo lejos. Como les dije, la próxima casa estaba a 200 metros. Era imposible saber si lo hacían porque veían a alguien merodear cerca de nosotros. Así ladraron toda la noche, pero Carlos estaba tan cansado que no lo quise preocupar. Además, muy seguramente no era nada. Yo estaba convencida de que el problema en Juárez no puede ser tan grave porque sabía que ni Carlos ni sus amigos se meterían en cosas ilegales. Por eso eran mecánicos. Por eso teníamos carencias, porque preferían la vida honesta. Carlos durmió como un bebé. Carlitos también estuvo muy tranquilo toda la noche, incluso cuando yo entre sueños quería escuchar que había gente caminando alrededor de la casita. Los dos durmieron plácidamente hasta que nos amaneció. Los primeros rayos de sol, como todos los días, despertaron a Carlos, que metió una botella con agua en su mochila y salió para buscar algo de trabajo. De nuevo se fue a trabajar y anduvo afuera todo el día hasta que regresó ya bastante tarde. Esta vez no llevó mucho a casa, salvo 1 kilo de tortillas de la mañana que le habían regalado en una tiendita de por el centro. Se disculpó y estaba muy triste. Nos quedaba poca leche para el bebé, que era lo más importante, y me dijo que al día siguiente, fuera como fuera, iba a conseguir para llevarnos. Y si no, me dijo, nos regresamos y fue como me arreglo con lo que esté pasando allá en Juárez. Pero ustedes no se merecen sufrir por esto. Carlos estaba muy desesperado, muy preocupado. Lo escuché salirse por la noche y llorar allá afuera por tenernos así. Esa noche los perros no ladraron a lo lejos. El silencio era total. Ni siquiera se escuchaba el viento. Por la mañana, todavía más temprano que el anterior porque ni siquiera había amanecido, Carlos me despertó y me dijo que como diera lugar iba a conseguir alguna chambita. Dijo que al final del día llamaría a un conocido en Juárez para ver si la cosa iba mejorando, que intentaría no llegar tan tarde.
Mi bebé empezó a llorar esa mañana desde muy temprano y ahí sí me preocupé. ¿Qué íbamos a hacer si se nos enfermaba ya, lejos de todo, y sin dinero para poder pagar por su atención o sus medicinas? Intenté calmarlo y aunque sé que mi bebé no me entendía, yo le platicaba de todo. Le decía que todo iba a estar bien, que iba a mejorar, que íbamos a regresar a su casa, a su cuna. Creo que eran como las 10 de la mañana cuando volví a ver aquel punto rojo en la calle a lo lejos. Y ahora me acerqué un poco a la ventana para verlo con más atención. Lo hice sin que se notara algún movimiento y es que, a fin de cuentas, queríamos evitar que la gente supiera que estábamos ahí. Mientras menos gente se enterara, mejor. Luego empiezan las preguntas, los chismes, y en lugares tan pequeños como ese poblado, toda la información viaja más rápido y sin control. Por eso, porque habíamos acordado que nadie sabría dónde estábamos, me pareció muy raro cuando empecé a escuchar un rechinido lejano que poco a poco se fue acercando. Me asomé y vi que era un niño en una bicicleta viejísima, casi deshaciéndose. Llegó hasta enfrente de la casa, dejó la bicicleta en la calle, se acercó caminando a la puerta y tocó. Yo no quería contestar, pero el niño insistía. Me mandó tu esposo. Se fue a otro pueblo a trabajar al campo. Le van a pagar bien, pero dice que regresa hasta muy tarde. Que no te asustes. Se alejó unos pasos y luego volvió. Pero cierra bien la puerta. Cierra la ventana. No le vayas a abrir a nadie, susurró. Sin esperar a que le respondiera, caminó hasta su bicicleta y se alejó por la calle por la que llegó. Y a pesar de que era un aviso de Carlos, no hizo más que ponerme nerviosa. Había un viento seco recorriendo el pueblo y yo suelo ponerme algo ansiosa cada luna llena, como esa que se avecinaba esa noche. Oscureció muy temprano. El viento se fue y de nuevo todo quedó en completo silencio hasta que aquellos perros que se oían como a 200 metros volvieron a ladrar. Yo estaba tan intranquila que había apagado todas las luces. Quería que pareciera que no había nadie ahí. Me asomé por la ventana para ver si alcanzaba a ver algo y lamentablemente lo vi. Vi 3 figuras de rojo, de ese mismo rojo brillante, que venían por aquella calle oscura caminando hacia nosotros, por aquella calle que era la única entrada hacia donde estábamos, pero también la única salida. Mi bebé tenía un ratito de haberse quedado dormido luego de llorar todo el día, y yo le rogué a Dios que no fuera a llorar en ese momento. Quien fuera que estaba allá afuera llegó hasta la casa. Se acercaron a la puerta. Tocaron con mucha fuerza la puerta y yo vi con terror cómo el bebé casi se despertaba. Sabemos que están aquí, aunque no hagan ruido. Es hora. Saca al bebé. Esas palabras se me clavaron como agujas en la cara y empecé a temblar. No solo había gente muy extraña detrás de la puerta, sino que querían a mi bebé. Y yo no tenía forma de pedir ayuda o de escapar. Escuché pasos como si rodearan la casa por fuera. Tenía las cortinas cerradas y esperaba que no se pudieran asomar. Ya sabías que íbamos a venir. Saca al bebé o a la niña. Tú decides cuál de los dos. Todo sirve. En ese momento me di cuenta de que no nos buscaban precisamente a nosotros. Quizás buscaban a la familia que acababa de dejar aquella casa, pero no creía que eso me pudiera ayudar. Me acerqué a la puerta debatiéndome entre contestar, entre intentar salir de eso por las buenas o seguir fingiendo que no había nadie ahí. Te puedo escuchar detrás de la puerta, dijo aquella voz. Los perros ladraban con más fuerza y escuché el sonido de un motor a lo lejos. Una camioneta. Me asomé disimuladamente por la ventana y noté que también venía hacia nosotros. Quien estaba detrás de la puerta corrió también hacia atrás de la casa. La camioneta llegó y se estacionó frente a nosotros. Tuve miedo y en ese momento pensé que quien estaba buscando a Carlos finalmente nos había encontrado. Pero alcancé a ver algo. En la parte de atrás de la camioneta vi aquella bicicleta vieja en la que el niño había llegado por la mañana. Intenté ver hacia afuera por entre la rendija de la cortina.
Logré ver al niño en el asiento del pasajero mirando hacia la puerta. No alcancé a ver quién manejaba. Luego la camioneta le dio la vuelta a la casa, muy despacio. Notaba cómo echaban luz con una lámpara, pues se colaba por las rendijas de las cortinas. Le dieron una vuelta y luego se alejaron. Logré ver que nadie se subió. Las personas de rojo que habían llegado antes seguían ahí, seguramente muy cerca. Pasaron unos 15 minutos, o al menos eso creo. Quizás fue solo uno, cuando los perros vecinos me hicieron volver a asomarme. Esta vez pude ver unas 5 o 6 figuras de rojo brillante todas, acercarse por la calle. Me metí debajo de la cama con el niño y empezó a llorar. Ya era totalmente evidente que estábamos ahí. Santos Todo es bandidos, un barro. error. No te vamos a hacer nada, pero nos tienes que abrir. Ok. Si no nos abres, vamos a entrar. No sé qué tanto más dijeron. No sé qué más gritaron o cuánto tiempo pasó. Abracé a mi bebé y lo único que podía escuchar era su llanto hasta que, de nuevo, el sonido de un auto acercándose. Salí, esta vez dispuesta a correr hacia quien fuera para pedir ayuda, y era la misma camioneta que se acercaba. De nueva cuenta parecía ya no haber nadie alrededor de la casa. La camioneta se detuvo enfrente. De la caja saltó Carlos. Agradeció muy feliz con una palmada y la camioneta se alejó. Carlos entró sonriendo, con una bolsa con comida para cenar en una mano y en la otra la leche para el bebé. Lo abracé y lo apreté, y le pedí que nos fuéramos de allí porque había gente muy rara rodeando la casa. Extrañado salió a revisar, pero ya no había nadie, aunque los perros no le dejaban de ladrar. Salí detrás de él. Tampoco pude ver nada. No había árboles ni campo detrás y la luz era suficiente como para ver si alguien se escondía entre los contados matorrales cerca de ahí. Parecía que no había nadie. Le pregunté dónde había conocido a ese niño de la camioneta en la que llegó, porque lo había mandado avisarme que llegaría tarde. Me dijo que no lo conocía, que él no había mandado a nadie, que lo acababa de ver por primera vez en la carretera. Él se había ido a trabajar temprano en un pueblo cercano. De regreso lo llevaron a él y a otros trabajadores en un camión de redilas. Él fue el único que se bajó en y empezó a caminar hacia la casa. Esta estaba lejos de la carretera, pero apenas entró al pueblo, una camioneta se le acercó. El chofer le dijo que le daba un aventón, que no eran horas para andar caminando por el pueblo en una noche como esa. A Carlos le dio desconfianza, pero al ver que el señor llevaba un niño con él, terminó por confiar. Antes de que les pudiera decir hacia dónde emprendieron la marcha, habían sido muy amables, dijo. Intentó por todos los medios calmarme, que me tranquilizara y cenara con él, y yo de verdad intenté por todos los medios hacerlo. Nos fuimos a dormir tarde. Al día siguiente él no iría a trabajar. Cuando nos despertamos salimos a tomar un poco de aire cuando vimos algo que nos estremeció. En la tierra alrededor de la casa estaban las huellas de muchas personas, huellas de pies descalzos, pequeños como de mujer, grandes como de hombres muy altos, huellas que le daban la vuelta a la casa una y otra vez. Había también unas muy bien marcadas en la ventana junto a la cual dormimos, como si alguien se hubiera quedado parado ahí toda la noche. Sabíamos que ya no estábamos a salvo. Él apresuró todo para volver o para irnos a otro pueblo por lo menos. Un amigo que nos ayudó le dijo que lo esperara en una tienda del centro, que pasaría por nosotros en 2 horas. Quizás por el calor, pero no había nadie en las calles del pueblo. Nos sentamos afuera de la tienda. Me dio mucha sed y entré a comprar un poco de agua. Cuando salí, Carlos estaba platicando con un señor muy amable, ya mayor. Luego me explicó que era una especie de sacerdote, pero no católico como nosotros, de una de esas religiones que pululan tanto en los pueblos, que son raras aunque dicen creer en nuestro mismo Dios.
Aquel señor le dijo que nos acercáramos, que nos integráramos a ellos, que nos esperarían si íbamos en la noche y nos organizarían una bienvenida, que tendrían muchas cosas para el bebé. Por pura cortesía, Carlos le dijo que sí. Poco después, por fin pasaron por nosotros y nos fuimos. Nos pudimos ir de ahí para siempre. Yo llevaba el corazón en la mano hasta que logramos salir del pueblo hacia la carretera. Y es que escuché al sacerdote despedirse, decir que nos veíamos esa noche. Yo había escuchado la misma voz la noche anterior, detrás de la puerta de la casa donde nos quedábamos, pidiendo que les entregara a mi bebé. Se acabó. Tengo que confesar algo, comunidad. Espero no ser juzgada, pero quiero dejar muy claro que todo lo que ocurrió en la más triste, en la más profunda desesperación. Hace ya varios meses, bueno, desde el año pasado para ser exactos, empecé a notar cambios en mi esposo. Cada vez más distante, cada vez más alejado de mí a pesar de estar juntos. Sabía, de verdad sabía que se hubiera ido ya de mi lado de no ser porque estaba embarazada, pero el amor se le había terminado. Y claro, nunca me lo diría, nunca me abandonaría, pero yo lo sabía, y eso era aún peor. Empecé a ser distante con él, como si eso fuera a remediarlo, y sé que me puse insoportable, que además de que ya no me amaba como antes, tenía ahora que soportar que fuera grosera con él, que le pidiera que se largara. Era como mi mecanismo de defensa, quiero creer. Fue un tiempo terrible hasta que una noche por fin me contestó. Él nunca discutía conmigo. No quería que el bebé escuchara, me decía, pero esa vez lo llevé al límite. Lo llamé cobarde por no atreverse a responder, por no decirme simplemente que ya no me amaba como antes. Y me respondió. Me dijo todo lo que ya sabía, que no sentía lo mismo, que lo lamentaba, que no me iba a dejar, que no me preocupara por eso, pero perdí el control. Dije cosas de las que me arrepiento. Dije cosas que nunca debí decir, y en este momento de mi vida hice caso de los consejos de una amiga. Algo que no quiero que nadie más llegue a aceptar. Y les voy a decir por qué. Mi amiga, a quien conozco desde la secundaria, de quien no diré su nombre y que sé que escucha también relatos de la noche, estaba muy metida en cosas de brujería. Estaba aprendiendo. Cuando supo de mi situación me dijo que podía ayudarme, que podía regresarme todo su amor, todo el amor de mi marido como antes, como cuando todo inició, pero tenía que intentar algo. Teníamos que intentar pedir un favor a uno de los muertos con los que ella estaba trabajando. Voy a compartirte a ti, Uriel, todo el ritual paso a paso, y tú decides si es algo que quieras o no contar, pero quiero mostrarte que existe. Lo hicimos, conseguimos todo, absolutamente todo, y así como estaba embarazada estuvimos aquella noche en un panteón. El guardia ya sabe quiénes van a trabajar, entre comillas, y les deja pasar. Lo que sucedió esa noche fue lo más aterrador que había vivido hasta entonces, pero lo que estaba por venir era peor. Mi marido comenzó a estar conmigo todo el tiempo. A veces incluso dejaba de ir a trabajar para quedarse aquí conmigo. El bebé nació hace poco con toda la salud que pude haber deseado, pero mi esposo ya no es el mismo. Siempre está callado. Ya no ve a sus amigos, ya no ve a su familia. Parece que ya no está aquí. Por las noches me despierta su voz. Lo escucho. Escucho que habla con alguien. Me he despertado y, sin que se dé cuenta, lo veo, sentado en la orilla de la cama, hablando con alguien en la esquina del cuarto. Ahí no me he atrevido a ver. Fui de regreso con mi amiga. Me confesó que era la primera vez que hacía algo como eso, y ese estúpido ritual no fue lo único que hizo mal después de eso.
Cada muerto al que le había pedido algo, ahora estaba en su casa. Excepto, al parecer, uno, el nuestro, que ahora de alguna forma es dueño de mi esposo. Cada vez es más visible, cada vez más presente, y mi esposo cada vez más y más ausente de todo. Voy a intentar algo pronto, algo diferente. Le pido todo a Dios. En sus manos lo dejo. Espero que funcione y él vuelva a ser el mismo. Aunque después de eso se tenga que ir. Aunque no sea para mí. Me salí de la habitación para escribir esto, para que no lo vea. Y justo en este momento lo estoy escuchando hablar. Hablar con alguien. Pepinos. Creo que esta vez escucho la voz que le responde. Tómala. Ahora quiero contarles, comunidad, una historia que me compartió un taxista. No, la de taxis la dejamos para mañana. La de taxis la dejamos para mañana. Estuvo buena, Estuvo larga, pero estuvo buena esta. Otra media hora casi. Vamos a dejar el video por aquí y ahorita vemos qué onda. Vamos a ver qué editamos y qué es lo que no se vio.